La policía tenía una información oficial, el Ministerio de Seguridad tenía otra distinta, la Fiscalía tenía otra distinta, y se empezó a mezclar todo el día de ayer en un... Uno dice, bueno, fue un episodio, hay que esperar un par de horas. No, pasaron 8 horas y hasta ahora sigue sin haber información fidedigna, oficial, de una sola fuente que confirme qué fue lo que pasó. Esta es la pregunta. ¿Cómo se escapan 9 presos en pleno mediodía en una arteria súper transitada en la provincia de Santa Fe, a 3 kilómetros de Rosario? Y todavía no hay versiones oficiales. O no nos explican cuál puede, porque esto después puede cambiar con la investigación, inclusive con testigos, porque los efectivos del servicio penitenciario están como testigos. Los 4 presos que decidieron quedarse y no fugarse están como testigos. Nadie puede decir qué es lo que pasó. ¿Qué información tenés vos, Héctor? Sí, en principio hay, no imputados todavía, pero investigados, 10 policías. 10. Por una investigación que va a llevar adelante asuntos internos y que va a dirigir una fiscal llamada Karina Bartocci, que es una fiscal de violencia institucional y corrupción institucional de Rosario. Por lo tanto, hay un interés en investigar el rol de los 10 agentes penitenciarios que intervinieron en todo el proceso de traslado de presos a Coronda y Rosario y que debían hacer el traslado al revés al mediodía, es decir, de Rosario a Coronda. ¿Qué se sabe? Que el micro estacionó en el kilómetro 3 a la altura de Granadero Baigorria, a un costado. Que esto ya presumiblemente la Volkswagen Surá y el Fiat 147 estaban alertados o sabían que a esa altura de la autopista, aproximadamente a esa altura de la autopista, iba a haber un incidente dentro del vehículo. O iba a haber un incidente o sabían que algo pactado iba a suceder de esta forma a la altura del kilómetro 3. Es decir, si era un incidente, los presos tomaron el control del micro, redujeron al personal penitenciario como opción A y a punta de pistola lograron evadirse. Si fue una entregada, como se está trabajando esta idea en las últimas horas, más aún el detalle es importante. La Surán y el 147 podrían haber sabido que esto estaba pactado y a esa altura iba el micro a estacionarse para levantar a las personas que se evadieron. La otra pregunta que no se pudo responder era si los presos, como decíamos ayer acá, Juani, si los presos iban esposados o no. La información que yo tengo es que no iban esposados. Y hay toda una serie de protocolos, presos esposados, tienen que tener una distancia que los separe del próximo preso de manera tal que no puedan tener contacto físico entre sí. Es un sinnúmero de protocolos que deben aplicarse para los traslados de presos de alto perfil. No había gente dentro de este micro que había pasado un semáforo en rojo y estaba preso por eso. Había homicidas, ladrones, asaltantes, gente muy violenta que había tenido contacto con familiares en Rosario porque son oriundos de Rosario y volvían hacia la cárcel de Coronda. Son presos pesados, presos picantes, presos que tienen muchos antecedentes de violencia. Hasta ahí uno podría decir es lo que está más o menos consensuado entre la versión oficial del Ministerio de Seguridad y la versión oficial del Ministerio Público de la acusación. Después, respecto al número total de trasladados, es difuso. ¿Cómo va a la ser? Comunicación interna que yo tengo ¿Cómo va a ser difuso? Habla de 14. A las 17:30 yo recibí una comunicación interna del Ministerio Público de la acusación, que no fue difundida públicamente, en el que se decía, hasta este momento hay, y en base a los 14 presos trasladados, hay 9 prófugos y 5 detenidos. Claro. Y después, este comisario que vos decís, Corbellini, ex jefe de la PDI, informaba sobre un dato equivocado. Un detalle para... No, pero de los 5 detenidos, en realidad fueron, si eran 14, fueron 5 personas que decidieron quedarse en el lugar y no se fugaron. No es que fueron recapturados. Se quedaron en el cole. Bueno, es importante. Claro. Porque se hablaba de que fueron recapturados. Claro. Ya recapturamos a 5, bueno, ¿no, sí, muchacha? Técnicamente podría decirse que sí, que también estaban recapturados porque se quedaron ahí y fueron esposados nuevamente. Pero claramente 5 que no se quisieron ir. Le dijeron, 4/5 que no me prendo a esta, digamos. Claro. Un detalle que me contaban los investigadores ayer por la tarde. Primero, ¿quién llama al 911?
No sé. para relatar el hecho. Una persona que estaba transitando por la autopista. Bien. No los integrantes del servicio penitenciario. No. Que habían sido. No dan aviso, digamos. Que habían sido víctimas, presumiblemente, de un ataque de los 14 presos. Una persona que estaba los circulando por la redujeron. autopista llama por teléfono y dice, sí, 911, mira, hay un camión de servicio penitenciario y gente corriendo por todos lados. Para mí que algo pasó. Correcto, diría Juan Manuel Berlanga. Otro detalle. Cuando llega la policía a entrevistar a los penitenciarios, la respuesta de los penitenciarios fue el silencio total. Nadie habló. Nadie habló. Nadie habló en el primer momento sobre lo que pasó, que es en ese primer momento uno tiene fresco el detalle. Pero no hay un herido. Sí, hay Nadie un habló. herido. Un herido Con dos perforaciones de bala, una en la pierna y una... Nadie decía nada, lo que pasó. Nada. No dijeron nada. Silencio total. Pactado. Pactado. Porque los que más o menos seguimos estos casos hace mucho tiempo, y los que no también, porque si la particularidad es que nadie hable frente a un evento de estas características, es porque el silencio está pactado. ¿Vos qué le decís a un compañero policía? Son 10 personas, Las cosas pasaron así, uno tiene va que por hablar. allá, otro va por allá, uno con pantalón rojo fue por allá y otro con pullover verde fue por allá. Eso es lo primero que le decís a un Fueron los policía. policías y los otros dijeron no vamos a hacer declaraciones. Nada, Nada, silencio. nada. Vos recogiste el mismo dato. Exactamente el mismo Bien. dato. A mí me dicen igual que no había 10 personas en el operativo. Hay 10 No, 10 en total. efectivos policiales que Investigados en total. están investigados, que se les retiraron las armas. Y los celulares. Y los celulares para peritarlos y que ninguno quiso prestar declaraciones. A mí lo que me dicen extraoficialmente, todo es extraoficial en realidad porque la versión oficial es la que contábamos, es que no había 10 efectivos del servicio penitenciario en el convoy, entre comillas, que no había otros vehículos. El ministro Puyaro dijo que sí, que estaba, entre comillas, encapsulado. ¿Qué significa esto? Que va el vehículo del servicio penitenciario, el Uno minibús, atrás y uno va un adelante. patrullero adelante, un patrullero atrás, custodiando. Eso no existió, insisto, es información extraoficial que yo tengo. Por ende no me da el número de los 10 policías investigados porque en el lugar no había 10, según me dicen. Lo que yo creo que ese número indica es que el total del personal destinado para esa comisión de traslado eran 10. Ah, ok. Que no Después tuvieron. todo tiene que ver con la falta de control. Esto sucedió porque aparentemente hubo un hecho de corrupción dentro del micro, aparentemente por lo que se dice extraoficialmente, pero también, como decíamos ayer con Juanma Berlanga, también bien pudo haber pasado por la falta de controles y por la laxitud y las negligencias en general que tienen las fuerzas de seguridad también en general. Cualquier arriesgado se anima a hacer esto. Cualquier Dijiste ayer, audaz, dijiste vos ayer. cualquier grupo de personas con audacia podría haber generado un episodio de estas características. Después encontrándose con una situación muy distinta, sin autos que los esperen, Está bien. huyendo para el Suyal. Pero en fin. pará, punto y aparte. Déjame preguntarte esto. De todos los datos que vos recogés, de toda la experiencia que vos tenés en el tema, de todo lo que vos investigaste e investigás, ¿cuál es tu versión? ¿Qué olés? Una entrega del servicio, del personal del servicio penitenciario. No lo puedo demostrar porque lo tiene que demostrar la Está bien, justicia. ¿Qué dirías? ¿Qué olfato tengo respecto a esto? Que lamentablemente, en base a experiencias anteriores, esto bien podría emparentarse a un hecho de corrupción, de manera tal que uno tiene el personal penitenciario tiene ciertos acuerdos con el preso. Algunos son tarifados y otros no. Si vos llevas 14 presos, que todos te piden no ir esposados, tenés un gran problema. Ese problema o lo resolvés a partir de un hecho de tarifar esa situación, o sos un gran irresponsable, porque de otra manera no llevas 14 presos sin esposas, con el peligro que se desconozcan entre ellos, te desconozcan a vos que tenés un acuerdo con ellos, porque no, en el mundo marginal, podríamos decirlo, o habitualmente uno comete el error de explicarse este tipo de episodios desde el punto de vista de nuestros códigos, que son muy distintos a los códigos marginales. Entonces muchas veces puede haber un desconocimiento incluso de quien pagó por cierto beneficio con el que recibe el dinero. Ahora, yo creo agrego que algo pasó más. eso. Creo que pudo haber pasado eso para no comprarme un quilombo.
que debe investigarse, como cree la fiscal, un hecho de corrupción entre autoridades del servicio penitenciario y los presos. Y además habría que preguntarse también si esto pasó para una fuga que es jugártela como autoridad del servicio penitenciario, como funcionario del servicio penitenciario. ¿Qué pasa cuando vos trasladás presos a una visita a Rosario? ¿Qué va dentro de una camioneta? Bueno, ¿qué va? Puede ir de todo dentro de una camioneta, si no hay controles. Sí. Bueno, una de las versiones que está estudiando la Fiscalía es si había un arma dentro de la camioneta antes de que tomen la cabina y tomen a uno de los efectivos. Exacto. Algunos dicen, no, un preso ya tenía un arma adentro. Yo creo exactamente lo mismo que vos. Le sumo un aditivo más, un condimento más. Este es el sistema penitenciario que tenemos. Sí. No se necesita corromper a 20 personas y labrar un plan macabro con 20 penitenciarios y que todos estén de acuerdo con un fangote. Se necesita 2 o 3 porque el sistema te permite que con 2 o 3 filtros vos puedas estar en estas condiciones. Este es el sistema penitenciario que tenemos. Lógicamente tiene que haber, seguramente debe haber alguna complicidad y algún hecho de corrupción. Ahora, pero no solamente porque hay personas corruptas, es porque el sistema es un desastre. Ayer el ministro Puyaro dijo, trasladamos tenemos entre 3.000 y 5.000 traslados al mes. Si vos haces la cuenta, estás hablando de 160 traslados por día. ¿En serio trasladamos en la provincia de Santa Fe por ruta 160 parece mucho, presos por día? No será medio mucho. No será medio mucho. Y después, la propia reacción oficial va acorde al sistema que tenemos. Porque es esto, la Fiscalía dice una cosa, el secretario del ministro en off dice otra, un funcionario importante del Ministerio de Seguridad de alto rango dice otra, todo en off, porque al aire no te dice nadie. El ministro llega al lugar y le termina preguntando a un colaborador, ¿vos, Roberto, sabe algo? No, sí, no. Después conferencia de prensa y aparece otro funcionario que está vinculado al monitoreo. Ese gran grado de improvisación, de incertidumbre que ayer vimos, por lo menos los que estábamos trabajando y cubriendo el hecho, en toda la cúpula política y autoridades oficiales, es lo mismo que pasa en el servicio penitenciario, un grado de improvisación total. ¿Y después qué se te Porque por más que, si vos realmente tenés un operativo como debe ser, que van todos esposados, todos separados, obviamente no tiene que haber armas adentro, digamos, el preso no tiene que tener armas, de ABC, de haber una custodia. Sí. No llevar armas a los presos adentro del traslado, anoten que está bien el dato. Sumo a lo que vos decís esto, digamos, es el sistema que tenemos. 3 de los prófugos del día de ayer ya se habían fugado en 2016 de un penal de Pérez. En plena luz del día. Sí, uno de ellos cambia. Y saltaron una reja de una cárcel de la provincia de Santa Fe, digamos, eso pasó, lo recapturaron y ahora se les escapa de vuelta en la autopista. Yo también le agrego el dato. Y una vez que se fugaron, que salen 9 presos corriendo por el campo, uno se roba un 147, aparentemente porque sí, después uno se roba una Surán y salen corriendo los 9 por el pastizal y no engancharon a nadie. Tan difícil es después. El helicóptero. Digo, los helicópteros dando vuelta, el ministro que llegó, digo, me vine a hacer cargo personalmente de la situación. No encontraron a nadie. No cazaron a ninguno. Sí. Me extraña que el fiscal Bacchini no le haya dicho, usted no tiene que hacerse cargo de la búsqueda. ¿Me digo hacer cargo de qué? Señor ministro. Claro. Me tengo que hacer cargo yo y mi personal de la búsqueda. Claro. Porque además, dando después desde el ministerio, como decían ustedes, información cruzada respecto de lo que venía de Fiscalía, aparte. Dando a ver, ayer, ¿viste esas oportunidades en donde ayer charlaba, vos que hablé con Juan y lo llamé a Juan y que le pregunté que estuvo ahí en el lugar, ¿viste? Bueno, che, ¿cómo viste? Que yo. Después hablé con un par de colegas de los medios nacionales que estuvieron cubriendo. ¿Cuál es la impresión que tienen los periodistas que, viste, como cualquier notero, te mandan a andá, volá a Santa Fe, andá a cubrir esto, qué sé yo, no podían creer que desde el ministerio y desde alta fuente del ministerio le dijeran blanco y desde la fiscalía le dijeran no, negro. Pero me acaba de decir, bueno, andá, créele al que tenga ganas, le decía de un lado y del otro, diciendo, son impresentables los otros. O sea, desde acá le decían que eran impresentables estos, desde esto le decían que eran impresentables los otros. Y me decía, usted, si nunca me pasó, hablé con un par de periodistas que vinieron a cubrir, de esos que están acostumbrados a ir a cubrir este tipo de cosas en todo el país, que lo mandan. Me decía, nunca me pasó esto.